Nos encontramos en San José de Costa Rica, donde hacemos algunas historias o testimonios de jóvenes que han sobrevivido a la masacre orteguista del año pasado. Por ejemplo, tenemos el caso del joven Pedro Antonio Montoya de Monimbó, quien el pasado 17 de mayo sobrevivió a la operación limpieza perpetrada por paramilitares y policías arteguistas. Escuchemos el testimonio de este joven. Pedro, ¿cómo fue tu experiencia en Monimbó el 17 de julio del año pasado? Pues para ser yo un joven pues fue muy duro, fue horrible pues a mi edad de 17 años pues fue muy duro y muy triste pues la verdad porque la mayoría de Monimbó somos jóvenes y muchos sufrimos por persecución armada orteguista. Eh, Contanos, tengo entendido que vos recibiste 2 balazos. Sí, claro. Contanos cómo fue eso, en qué momento salís herido. Pues prácticamente la historia viene diciendo sí, a eso nos damos cuenta que eso entre las 2 a 3 de la madrugada comienza a hacer los ataques en la cuestión de por Catarina, pero como fue una operación anillo, prácticamente fue por todos lados hubo un ataque, entonces prácticamente yo a eso de las 6 de la madrugada yo salgo con un grupo, por cuyo nombre no voy a mencionar, pero éramos 15 y nos dirigimos al sector de Magdalena. Prácticamente cuando llegamos a Magdalena lo que hicimos es agarrar la esquina de los bueyes y bajar por el Oscar Pérez. Cuando llegamos ahí a ese punto ya había un buen grupo de muchachos con morteros, tiradoras y cuando vamos viendo vienen unos cientos de paramilitares, llevaban su capote azul, pues la historia es bien triste más que todo porque se miraban el armamento pesado, AK, Dragonok, PKM, RPK, armamento pesado De guerra. de guerra. ¿Y ustedes qué tenían en sus manos para defenderse? Bueno, en mi caso yo solo tenía un mortero y no tenía de eso nada más. Entre los muchachos ya tiradoras Okay. y bomba de contacto artesanal. Vos tenés 2 disparos, me decís. Sí, claro. Tal vez podés mostrarnos cuáles han sido las secuelas y qué ha sucedido después, cómo lograste salir. eh, Sí, entonces, bueno, está bien, no importa. acá, Aquí prácticamente, aquí me entró lo que es la bala AK y la salida fue en esta parte. aquí dentro del Sí. acta. Y la parte Y de el aquí fue Dragonok. lo que es el Dragonok. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen tus compañeros con vos en ese momento que recibís esos disparos? Pues era un momento muy difícil prácticamente, le podemos decir, porque muchos de los muchachos estaban a la segunda barricada. Entonces, entre poco, fuimos a lo que es el sector esquina de Magdalena. Frente a Magdalena, lo que era está un lugar donde... Ahí yo tenía más que todo unas 3 bombas de contacto, nada más. Entonces había otro muchacho que tenía algo para responderle a los orteguistas y estaba un familiar mío a la misma vez. Y estábamos en esa esquina. Cuando siento el impacto yo solo caigo. Y El primero fue el de acá. no le podría decir cuál de los dos fue. Solo sé que fue el impacto y cuando miro estaba desangrado. Toda esa esquina me hicieron prácticamente, no recuerdo muy bien la cantidad, pero si no me equivoco fueron 31 puntadas, lo que es la costilla. Donde Te impactó la bala de Dragonov. no. En lo que es la entrada del brazo fueron entre 4 o 6 puntadas, no recuerdo muy bien, pero me curaron, no había anestesia, no había medicamento, entonces hicieron lo posible para surcirme con un hilo que no era, pero se hizo el favor. ¿Qué pasa después? Vos te veniste al exilio. ¿Al cuánto tiempo de haber sufrido? Pues cuando yo quedé impactado me hicieron pues la ayuda con mi padre ¿De ese mismo día? ese mismo día. Él fue el que me acompañó. Me ¿Hacia llevan dónde? a lo que es Nandayuri. Ahí pasamos horas caminando. Llegamos hasta cierta parte de la... Y herido Y todavía. herido. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 34 años. De ¿Y él, Mónico. y él cómo murió? Él lo impactó un francotirador en el parque central.
¿El mismo 17 de julio? No, a él lo impactan el 17 de junio, un mes antes de la operación limpieza. Cuando yo lo miro morir, pues fue lo más triste para mí, porque él era como un hermano más. Ok, Pedro, ¿qué es lo que vos anhelás desde el exilio? Pues más que todo regresar a Nicaragua, pedir justicia, y más que todo la libertad que todos deseamos. Como joven, ¿vos crees que Daniel Ortega debe abandonar el poder? Claro, si no se va, lo sacamos, como decimos. Y tiene la consecuencia a todas esas personas Esa que no han hecho el mal. experiencia de haber recibido 2 balas en tu cuerpo, no te dio sentimiento de miedo? ¿Qué Eh, sentimiento te ha dado eso? Pues sinceramente no lo voy a mentir, cuando yo siento el impacto, primero el dolor, pero conforme el tiempo no, como que me valió pues más que todo, pero ese más que sentía era odio, más odio de lo que ya tenía. ¿Cuál es tu posición en cuanto a la represión policial? ¿Vos crees que la policía, ellos dicen que actuaron en defensa de No, la población, en defensa de la patria? ¿Lo consideras una defensa a la patria que la policía misma haya arremetido contra su mismo pueblo? es que no fue, sinceramente no fue la policía, porque conforme la forma que agarraban el arma, eso eran del ejército, eso eran de las fuerzas especiales, no eran cualquier policía, porque cuando estábamos en la barricada teníamos resguardada toda Masaya, la policía no salía, eran así de como se le dicen, eran cagados, cada ratito íbamos a atacar. Y cuando fue lo que ya en junio, cuando comencé a entrar a Masaya, eso eran del ejército, porque solo el tipo de armamento dice mucho. No, nada que ver, nosotros no teníamos armas, solo de mortero, de ahí no pasábamos. Ok. Gracias, Pedro. Este es el testimonio de un joven de Monimbó, Masaya, sobreviviente de la operación limpieza el pasado 17 de julio, allá en Masaya, donde según él cuenta, hubieron más de 20 personas muertas. Así como este joven, hay muchos jóvenes acá en San José, Costa Rica, acá viviendo el exilio de manera refugiada, muchos sin trabajo, pero han encontrado, según ellos mismos, de alguna manera, la seguridad y el derecho a la vida que no existe en Nicaragua.